para poder compartir para aquellos que no pueden asistir en el vivo, ¿sí? Ahí tenés una opción de poner a grabar. No sé si Sí, vos ahí te está. estás... Ahí está, Aníbal, Bien, ahí. dale, Ahí no se estamos olviden grabando. de grabar. Gracias. Perfecto. Disculpe. Esta clase después, bueno, la vamos a estar enviando vía WhatsApp o vía correo ahí por intermedio de Aníbal. Bueno, como me presenté antes, Manuel Sánchez, sí es mi nombre. Yo soy el coordinador del área de fútbol del instituto de CADEFI. Brindamos cursos de preparación física de fútbol masculino y la idea ahora es iniciar este de fútbol femenino que como digo, viene en auge y hay mucha gente que está interesada en aprender para después poder enseñar, ¿sí? Ya sea a lo que es fútbol infantil, juvenil y también fútbol profesional, que ahora hace unos años se ha profesionalizado el fútbol femenino, así que bueno, nunca está de más aprender nuevos temas y contenidos, ¿no? Y más acerca de lo que es el entrenamiento que día a día evoluciona a pasos agigantados, así que hay que estar siempre en contexto. Bueno, los voy a dejar con Ariel, ¿sí? Ariel Bosotina es un preparador físico de fútbol profesional, muy capacitado, que hace años viene trabajando en el ámbito del fútbol, así que vamos a aprovecharlo, a sacarle jugo, que es la idea. Los dejo. Bueno, nos acomodamos un poquito. Ahí estamos. Buenas tardes para todos. Primero que nada, vamos a tratar de los que tienen por ahí los micrófonos encendidos, silenciarlos, ¿sí? Así se escucha bien. Si no se llegara a escuchar bien, ¿sí? Me paran, dicen Ariel, no se escucha bien o se trabó, porque en la charla vamos a tener algunos videitos también para ver. Vieron cómo es este tema de Zoom. Muchas veces, espero, sale bien y otras veces se tilda un poquito o no se escucha bien. Ahí me frenan, ¿sí? Alguno enciende el micrófono, lo ponen por el chat y me avisan. Otra de las cosas, son 3 bloquecitos, ¿sí? Ahí los links fueron enviados en el día de ayer. Cada uno va a tener una temática diferente, donde primero vamos a ver y a describir, ¿sí? Lo que es, muy por arriba, la evolución del fútbol femenino y el auge, como bien decía Emanuel, en este último tiempo, ¿sí? Si nos ponemos a ver cuántos años hace que creció o que crece el fútbol femenino en Argentina, y yo me animo a decir que estamos cercanos a los 6, 7 años, y no más, no más. Y algunos países, sobre todo los europeos, nos están sacando alguna ventajita en eso, pero bueno, quédense tranquilos que los estamos alcanzando. Luego va a haber un segundo bloquecito donde vamos a describir un poco lo que es el curso en sí, ¿sí? Las 12 clases que vamos a tener, que van a ser bien específicas, ya van a ver el temario que hay en este curso. Y después sí, al final vamos a abrir en el último bloque el espacio para preguntas, ¿sí? Cualquier duda que tengan, la vamos a anotar en el chat. Quizá Emanuel va a ser de mediador, por eso hoy estamos los dos juntos desde la misma computadora, así se nos hace más fácil a los dos, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Necesito ahora, cuando comparto pantalla, como les dije recién, que me digan: Ariel, se ve perfecto. Cualquiera, ahí la vean ahí. ¿Qué es, una nena? Muy bien, felicitaciones. Me gusta que sea así. Va a ser muy distendido, Yo soy así, me gusta ser así. Olvídense del curso yo hablo, ustedes escuchan, porque va a ser muy participativo, sobre todo el que viene de las 12 clases, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. ¿Pueden ver la pantalla ahí? Sí. Sí, se ve perfecto. Perfecto, muy bien. Necesito que me digan si ahí se ve mejor. Sí. Bárbaro. Bien, las tengo acá a Rubén Riva, a Evelyn, la tengo también, así que a ustedes los tengo en pantalla, así que cualquier cosa, los pongo de capitanes, les doy la cinta. Me avisan, y si no se ve, tratamos de ver qué es lo que pasa. Dale. Bien. ¿Qué título? Evolución en el entrenamiento del fútbol femenino. Sí, es el título que nosotros le dimos a este curso. Muy rápidamente les cuento por qué surgió, ¿sí?
surge con la idea primero de que ustedes y todo el ámbito del fútbol femenino estaba pidiendo un curso, ¿sí? ¿Para qué? Para poder empezar a capacitarse. Nosotros lo hablábamos con Emanuel, Aníbal también, que era hora de empezar, ¿sí? Era hora de empezar. No hay mucho curso de fútbol femenino, sí, lleno de fútbol masculino, y sobre todo, como todos sabemos, este último año, sobre todo el que pasó de pandemia, nosotros nos reíamos con Emanuel porque parece que hacíamos capacitaciones que antes nos salían mucha plata en forma gratuita. Había charlas de lo que sea, el auge del Zoom, pero no encontraba en el ámbito del fútbol femenino una buena capacitación, ¿sí? Una capacitación completa donde nos hable desde cómo se entrena hasta lo que vivencia un futbolista profesional y uno amateur también, ¿sí? Quédense tranquilos que no solo le vamos a hablar de lo que es lo profesional, sino sobre todo lo amateur. No nos olvidemos que recién, en este último año, nosotros, o el fútbol argentino empezó a profesionalizar a las chicas. Sobre todo, como siempre, arrancan los equipos grandes, ¿sí? De nuestro país, y está muy bien que así sea. Y está perfecto, y me parece bárbaro, y que tiene que crecer cada vez más. Bien, con toda esta introducción nos vamos metiendo en la primera. Quiero empezar. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bienvenida. ¿Qué pasó en la última década del siglo XX, sí? Comenzaron nuevos modos de expresión por parte de la mujer. Y acá me quiero detener, porque quizá este arranque no vayan a ver cuánta velocidad de entre 21 y 25 kilómetros por hora hace una jugadora de fútbol, sino que van a ver la historia de la mujer. Y como ustedes bien saben, la luchó y siempre la mujer, y en estos momentos, en la actualidad, también, ¿sí? Si nos vamos a los años 40, 50, como vamos a ver en un ratito, el fútbol femenino no estaba bien visto, como en un montón de deportes. ¿Por qué? Y no se sabe, ¿sí? Quizá las cabecitas que teníamos o que tenían en ese momento, todo se pensaba que era para lo masculino, para el hombre, equivocadamente, ¿no? Como podemos ver en la actualidad y erróneamente. Gracias a Dios y con cabezas nuevas empezamos a igualar todo, como tiene que ser. Pero bueno, en ese momento el pensamiento, como bien dice la Filmina, estaba basada en cuestiones de género femenino, ¿sí? Y que se encontraron un nuevo rumbo. La mujer adquirió un nuevo papel en la sociedad, ¿sí? Yo creo que estas fotos son muy descriptivas para lo que es esta primera diapositiva. Desde la escuela, desde lo que era la televisión, desde lo que eran los dibujos que nosotros veíamos de chicos, la nena era la que se pintaba las uñas, la que tenía que regalarse o regalarle la cocinita, ¿sí? La plancha. No había nacido todavía y ya tenía o estaba predestinada a hacer actividades que ni siquiera sabíamos si la nena en un futuro quería hacer. El nene, la pelota de fútbol. Por eso quiero centrarme en esto. En la actualidad cambió y gracias que cambió. Porque a la nena, ¿por qué yo no le puedo regalar una pelota de fútbol? ¿Por qué al nene no le puedo regalar una cocina? En esos momentos, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, es donde empieza el auge no solo del fútbol en el deporte, sino en un montón más de actividades, ¿sí? En ese momento, la actividad, hace años, era una exclusividad masculina, ¿sí? Solamente el fútbol era para hombres. ¿Lo hacían las mujeres? Sí, como ahora vamos a ver un video. Pero, obviamente, los hombres miraban y decían, ¿una chica jugando al fútbol? Sí, una chica jugando al fútbol. Esto es lo que queremos, y esto es lo que vemos en la actualidad, ¿sí? Y lo que nosotros necesitamos que pase, ¿sí? Diversidad, que se crucen, y sobre todo a esas edades, como ven en la foto, ¿sí? Las nenas con los nenes, que jueguen a la pelota, que vayan a hacer otras actividades juntos, sin diferenciación. Lo vemos también muchas veces, hemos trabajado como profes también en escuelas, en nuestros inicios, a mí me ha pasado, profesorado de educación física, donde seguimos con regímenes
muchas veces hasta en la clase de educación física a mí me tocó dar en escuelas solamente para mujeres y solamente para hombres. Y sigue, en la actualidad, créanme que hay escuelas que lo siguen haciendo. Y como les decía recién, igualmente se jugaba, ¿sí? Y acá ya nos vamos centrando en lo que era la actividad en sí específica de fútbol, en los entrenamientos. Los entrenamientos eran tradicionales. Ahí vamos a ver algunas fotitos de la época, ¿sí? Con vestimentas que obviamente no podían mostrar las piernas. Olvídense de la mujer que muestre las piernas o algún short corto, ¿sí? Donde todas las jugadoras, todas iban atrás de la pelota, ¿sí? Muchos de ustedes seguramente estén relacionados al fútbol y podemos recordar algunos inicios o vemos a los chiquitos, cuando son muy chiquitos jugando a la pelota, de ese famoso juego en racimo, ese famoso juego donde todos van atrás de la pelota, que es muy normal que pase. Bueno, el juego de la mujer en ese momento era muy de eso, ¿sí? ¿Cómo eran los entrenamientos? Y a ver, una clara foto, ¿sí? De hace muchos años, ahí lo vemos, ¿sí? 1913, imagínense, 1913. Los entrenamientos eran gimnasias suecas o danesas. ¿A qué me refiero con eso? Eran gimnasias correctivas. Muchas veces la mayor parte del entrenamiento era eso, y pelota, el partido de fútbol. Gimnasias donde los movimientos eran amplios, lentos, ¿sí? Imagínense una chica elongando, ¿sí? Media hora, 40 minutos, a una chica haciendo, y todas juntas, y tenían que coordinar el mismo movimiento. Por ahí los entrenamientos también eran donde se corrían distancias maratónicas, ¿sí? Salvo que se pueda, ya les digo, ese momento de partido de fútbol. Y se utilizaban todo lo que eran ejercicios descontextualizados y métodos analíticos, ¿sí? Nada tenía que ver o muy poco relacionado a lo que eran los movimientos que más adelante en el segundo bloque vamos a ver, relacionados a nuestro deporte. Y les quiero mostrar lo que era un partido de fútbol en ese momento. Ahora sí les digo, por favor, si se ve el video bien, que esperemos que se vea bien, si no, me detienen y me avisan, ¿sí? Le voy a quitar el audio a ver si lo escuchan bien. Stop. Quiero que participen acá. ¿Se ve bien el video? Sí, se ve bien. Sí, se ve. Bueno, ¿qué ven acá? Cualquiera. La manita en la cintura. Perfecto. La manito en la cintura. Es algo increíble, ¿sí? En ese momento se jugaba así. Se esperaba de esa manera. Lo voy a volver a poner porque es algo que marca lo que era el fútbol en ese momento. ¿Se logra ver ahí? Sí. Sí. Se ve, pero Sí. no se escucha. Sí, se escucha bien. Bien. Ese es un extracto, ¿sí? De lo que era el partido de fútbol en ese momento. Movimientos lentos, ¿sí? Fíjense lo que fue la última parte del video. Las chicas que estaban en el banco esperando quizá para entrar o ya había terminado el partido, peinándose. Entonces todavía seguíamos con algunos resabios era muy feminista, ¿sí? Todo
con esos movimientos particulares de la mujer, ¿sí? Que quizá afuera estaban viendo y ellas no podían hacer otros movimientos, ¿sí? Era muy marcado en ese momento. ¿Qué pasó? Fue pasando el tiempo, ¿sí? Y comenzaron a aparecer algunos modelos de planificación, ¿sí? Seguíamos con el amateurismo. Ustedes imagínense que estamos pasando por los años 70 u 80, pero ya el fútbol femenino tomaba otro color, ¿sí? Había comenzado el primer campeonato mundial, pero seguía siendo una práctica descontextualizada, donde los métodos eran analíticos, pasivos, mecanicistas, intuitivos, directivos. Directivos me refiero a, yo te digo qué hacer, vos lo haces, ¿sí? Haces un pase, haces un pase. Haces un dribbling, haces un dribbling. No tenían situaciones de juego a las cuales enfrentar, entonces no podían pensar, no podían resolver. Entonces cuando se encontraban jugando al fútbol, en un partido de fútbol, costaba resolver, ¿sí? Teníamos, y esto era muy común también en el fútbol masculino, y en estos momentos obviamente ya no se ve tanto, eran utilizados por profesores sin formación específica, ¿sí? ¿Quién lo podía dar? El padre, algún dirigente de algún club, ¿sí? Pero no tenía algún título, ¿sí? O algún saber que podía brindarle a la chica. Aún en algunos casos se sigue marcando la diferencia hombre-mujer, ¿sí? En este amateurismo que veíamos en los 70, 80 todavía se seguían viendo esa diferencia, como vamos a ver después más adelante. No hay diferencia, chicos, chicas, no hay diferencia en los entrenamientos de fútbol femenino. Tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones que en el curso de las 12 clases se van a nombrar, pero se entrena igual, se entrena igual. Después les voy a contar por qué se entrena igual. No se atendían las individualidades, por lo tanto era todo un grupo homogéneo, y esto sí hay que tenerlo en cuenta en un entrenamiento femenino, ¿sí? Por diversas cosas. Ejemplo, la mujer en su etapa de menstruación, ¿sí? Ahí tenemos que hacer una planificación individualizada. Después, obviamente, vamos a nombrar el porqué, pero se seguía trabajando con todas de la misma manera, ¿sí? Y teníamos el entrenamiento de las capacidades aisladas. Ojo, que hay métodos en la actualidad que lo siguen tomando, y no decimos que no sean válidos, ¿eh? Después lo podemos discutir. Y sin actividades relacionadas al deporte específico, que es lo que le nombraba yo antes. Eran entrenamientos donde se corría mucho, donde quizá parecía que estábamos entrenando un atleta, una maratonista, y nada tenía que ver con el deporte específico. Nos vamos viniendo un poquito más a la actualidad. Llegamos al profesionalismo. ¿Con qué nos encontramos en el profesionalismo? Con 3 modelos que quizá ustedes hayan escuchado, sobre todo en lo que es la metodología de entrenamiento del fútbol masculino, que son muy marcados y que nos marcan tanto a profes y a técnicos la manera de estructurar nuestra semana, nuestro mes o nuestro año, ¿sí? Que son el modelo ATR, el de microciclo estructurado y el de periodización táctica. Cada uno siempre tiene un exponente, ¿sí? Podemos nombrar de periodización táctica, como bien lo conocen a José Mourinho, microciclo estructurado. Lo tenemos al profe que estaba trabajando en Barcelona, que es Paco Celuló, y el modelo ATR, que te parte bien el año en lo que es mes y semana, pero es sobre todo una planificación anual. Acá quiero que vean un modelo, ¿sí? Y vamos a ver otro video de lo que era el entrenamiento en la actualidad y cómo se va relacionando en estos momentos. Sobre todo, voy a poner stop. Sobre todo quiero que vean y diferencien las cosas que pasaban en el partido anterior con este, y hay algo muy marcado que van a ver, que a mí me gustó este video, porque se van a dar cuenta con quién están jugando las chicas de Boca.
Ahí podemos ver muchas diferencias, ¿sí? Con lo que estábamos viendo en el partido de recién, ¿no? Ya la postura de las chicas, obviamente la diferencia que yo les marcaba es que están jugando con un selectivo juvenil de fútbol masculino de Boca, ¿sí? De sus inferiores, y casi no se nota la diferencia. Por eso yo les marco bien el tema del entrenamiento. Se entrena igual. Técnicamente es otra cosa. Y eso es en lo que está avanzando nuestro fútbol, ¿sí? ¿Hay muchas diferencias con lo que es Europa? Sí, pero por el pasado histórico que tiene. Imagínense que ellos tienen una historia de venir entrenando así hace 30 o 40 años. Nosotros recién venimos a decir que 10. Le vamos a poner stop, ¿sí? Porque es el partido. Y acá tenemos un resumen, ¿sí? De cómo fue cambiando y de las 3 modalidades que tenemos de planificación. Les voy a hacer un breve resumen, son para estudiarlas y es largo el tema. Obviamente nosotros hoy los vamos a nombrar, en las 12 clases los vamos a profundizar un poco más. La priorización táctica, sí, según este modelo, la táctica es la base sobre la que se asienta todo el resto del trabajo del equipo, ¿sí? En busca de una mayor especificidad del entrenamiento que posibilite el mantener un buen estado de forma a lo largo del periodo competitivo. De esta forma, el combinar el desarrollo del modelo de juego sin descuidar el control de las cargas de trabajo que optimiza los requerimientos específicos que demanda el fútbol. En resumen, lo que busca la priorización táctica es tener una idea de juego como principal eje y sobre esa idea de juego trabajar todo lo demás, ¿sí? E ir desprendiendo partes del juego para llegar a su totalidad. ¿Dónde entra la preparación física en la priorización táctica? Desde lo específico de trabajo con pelota, dentro de la priorización táctica, ¿sí? ¿Hay trabajo en el gimnasio? Sí, pero no está dentro de la sesión principal. Todo lo que se busque, las cargas que se trabajan para optimizar al jugador, son cargas pura y exclusivamente de situaciones de juego, ¿sí? En juego reducido, en juego amplio, en situaciones de 1 contra 1, en situaciones de duelo, pero solamente se buscan las cargas ahí, ¿sí? ¿Se trabaja fuerza? Sí, se trabaja fuerza, pero no entra dentro de lo que es el microciclo de una priorización táctica. ¿Bien? Distinto es el ATR, que es el más viejito de los 3, donde ahí sí podemos encontrar situaciones analíticas, ¿sí? Hay una concentración de cargas de entrenamiento sobre capacidades específicas, ahí sí van a encontrar mucho trabajo sin pelota, con carga, ¿sí? Extra dentro de la sesión principal. Obviamente hay, y lo parte en una pretemporada, que es la etapa de acumulación. Luego de esa pretemporada de 2 o 3 semanas viene una etapa de transformación que sería trabajar sobre lo que cargué en la pretemporada para empezar a llegar a una etapa de realización que sería casi la etapa de competición, ¿sí? Donde las cargas van bajando y ya no es tan denso el trabajo, no hay tanto volumen, sino que es más corto y se busca mucha más intensidad, ¿sí? Ese es el orden que tiene el modelo ATR. Obviamente la distribución racional de los mesociclos, que es el mes, ¿sí? De trabajo en un plan anual, depende del número de duración de cada uno. Casi siempre estos ciclos son planificaciones anuales. ¿Dónde se crea esto, aunque no lo quieran saber? Viene desde el atletismo. ¿Por qué? Porque se planifican anualmente las competencias, ¿sí? Nosotros, en nuestro fútbol, nuestra competencia, si tenemos que planificarla como muy larga, duran 6 meses, ¿sí? No tenemos ya competencias anuales. Por eso este modelo de planificación quedó un poquito rezagado. Y el otro que está muy en boga también es el microciclo estructurado,
donde busca una preparación física globalizadora, ¿sí? Busca mejorar una determinada capacidad condicional, coordinativa y cognitiva, todo junto, ¿sí? Siempre entiende que el jugador tiene que pensar y en esa conexión trabajar también lo físico y lo táctico. ¿Bien? Lo fundamental y más importante del proceso de este modelo es, desde esta forma de estructurar el entrenamiento, es que haya una gran coherencia entre los 3 elementos citados, ¿sí? Como dice acá la diapositiva. No es conductista, muchas veces el jugador elige cómo llevar adelante esa actividad y ya les digo, entra en juego todas las capacidades al mismo tiempo, que también es un modelo que se utiliza mucho en la actualidad. Acá vemos algunas fotos de cómo está ahora sí diagramado un entrenamiento. Acá vemos a una arquera, tenemos trabajos técnicos, los trabajos analíticos, ¿sí? Acá vemos a la chica de la selección argentina haciendo un trabajo sin pelota, que seguramente es un trabajo de pliometría, donde se busca una potencia en la jugadora, y tenemos rondos con pelota. Sí, es una estructuración de un entrenamiento en la actualidad. Por eso les decía hoy más temprano, se utilizan todos los métodos, el analítico también, ¿sí? No nos casemos con un método, sino que empecemos a abrir la cabeza y veamos cómo podemos combinarlos, ¿sí? Total, eso va a ser un librito de ustedes, personal, ¿bien? Obviamente estos son entrenamientos integrales mixtos. Como muy conocido, un profe que lo utiliza es el profe Ortega, ¿sí? Del Cholo, él lo utiliza mucho. Y acá podemos ver también un entrenamiento donde tenemos una entrada en calor, ¿sí? Con movilidad. Estos son entrenamientos actuales, ¿sí? De selecciones. Son resúmenes. Hoy vamos a ver resúmenes de algunos videitos. Tenemos un trabajo técnico con pelota que podemos tomarlo como una parte de la entrada en calor. Después tenemos por ahí una parte principal donde hay un trabajo físico, ¿sí? Exclusivamente analítico, donde hay una coordinación y un trabajo de velocidad. Por eso le digo, es muy combinado todo y eso es lo que está bueno. Y después se van a una parte donde hay pelota y rondo. Indudablemente, si tenemos que elegir uno de los días, en estos días se está trabajando todo lo que son trabajos cortos, intensos, trabajos que se pueden relacionar con la capacidad de fuerza, por más que sean con pelota. ¿Por qué? Porque tienen frenos, porque tienen arranque, porque tiene un gran contenido de esos movimientos. ¿Es específico? Sí, claro. El fútbol tiene todos esos movimientos, ¿sí? Acá vamos a ver otro. Esto es la selección española. Podemos comenzar con algunos trabajos de movilidad, preventivos, ¿sí? Recuerden que acá ya estamos tocando lo que es la actualidad, ¿sí? Esto es como fue avanzando el fútbol. No hay mucha bibliografía de lo que antes se veía, obviamente porque nadie se animaba a anotar nada. No se anotaba, no se escribía sobre el fútbol femenino. Era muy difícil verlo en los años 40 o 50 como un deporte principal. El deporte principal que en esos años generalmente hacían las mujeres era gimnasia, ¿sí? Ya muchos deportes no había, no solo el fútbol, sino que el handball, el básquet, el vóley no existían tampoco, ¿eh? No es que el fútbol era... No, las chicas, me animo a decir históricamente, desde que se inventaron los Juegos Olímpicos, estaban pura y exclusivamente para las gimnasias, las danzas, ¿sí? Eso era lo que ellas tenían como competencias. Acá tenemos trabajo de fuerza preventiva. Fíjense que esto es todo lo mismo que hace un entrenamiento que ustedes han visto muchos del fútbol masculino. Por eso les digo, se va a cortar seguramente en un minuto. Tenemos el segundo bloque, ¿sí? Recuerden eso. En 5 minutitos vamos a hacer así. Les vamos a dar 5 minutos, ¿sí? Cuando se corte, para que si quieren vayan a cargar el termo, vayan a buscar una botellita de agua. Y les dejamos liberados esos 5. En 5 nos volvemos a conectar y vamos con el segundo bloquecito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Bien.
Cortamos en este y arrancamos en el segundo link que les mandaron ayer.